Hola, soy Andrea Martín Martínez, soy de la Falla Barrio San José, tengo 20 años, pertenezco al sector Algiros y a la agrupación del Marítimo. Actualmente me dedico a ser técnica en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear y en septiembre, en principio, empiezo a estudiar medicina. Al escuchar mi nombre en la preselección, la verdad es que fue un conjunto de sentimientos muy grande, mucha alegría, mucha emoción, muchos nervios también del momento y nada, una sorpresa muy grande y a vivirlo con mucha energía. A ver, los actos que más destacaría de estas fallas en particular sería pues la ofrenda, el día de la planta y la crema. Creo que son momentos claves que marcan el año de una fallera mayor. Los artistas falleros que más me gustan, a ver, son muchísimos, pero yo creo que en particular si me tuviese que quedar con uno sería con Loren Fandos, ya que creo que dedica mucho tiempo a las fallas que hace, las hace con cariño, con amor y se nota en cada monumento que planta. La indumentaria valenciana me gusta porque creo que es arte, es cultura, creo que es la indumentaria valenciana es una de las pocas indumentarias de las fiestas que hay en España que tiene tanta belleza y nada, tengo 6 trajes y me los cose Amparo Fabra. Las falleras mayores que han marcado un antes y un después en mis fallas han sido bastantes. Yo creo que al final todas las falleras mayores de Valencia dejan una huella tanto en la historia de Valencia como en cada fallera de cada falla. Pero si me tuviese que quedar con algunas, sería Marina Civera, ya que creo que cumplió muy bien su labor. Es una chica elegante, es prudente, es educada, sabe muchísimo sobre el mundo de las fallas y bueno, creo que a nivel de indumentaria pocas personas pueden superarla. Y bueno, también Laura Mengó, creo que es una fallera mayor que también dio todo de ella y cumplió muy bien con su papel. Aparte, también he tenido el placer de conocerla y creo que es una persona muy agradable y alegre. Me gustaría ser fallera mayor de Valencia porque creo que es una alegría muy grande, es una ilusión. Cualquier persona que lleve siendo fallera de la vida, o sea, de toda la vida, es un sueño por cumplir. Me encantaría poder representar a todos los valencianos y a esta fiesta tan bonita y nada.